Hace unos años atrás yo estaba en una iglesia en Estados Unidos de visita y conocí a una chica que venía de estar estudiando mucho acerca de la fe. Entonces, ella estaba en Dios, ella estaba echándole ganas, pero pues cometió unos errores, empezó a andar con la persona incorrecta y bueno, terminó al final de cuentas con malas decisiones y se embarazó. Todavía no estaba casada, se embarazó y ella, por haber estado estudiando acerca de la fe y que hay que declarar las cosas que no son como si fuesen, ella empezó a decir, no, no estoy embarazada, no estoy embarazada, no, no, en el nombre de Jesús no estoy embarazada. Y pasaron los meses, no estoy embarazada, no estoy embarazada, no estoy embarazada. Y aún, fíjense bien, aún yendo a dar a luz en el hospital, iba en la cama gritando, no estoy embarazada, yo declaro que no estoy embarazada. Y pues tuvo un bebé, ¿sí? Tuvo un bebé. Entonces, me llama la atención que estamos con el tema de la fe. Estamos hablando acerca de la columna, algo importante que debemos tener en nuestra vida. Y algo que debo tener en claro cuando hablamos de fe es que tener fe no es lo mismo que ser positivo. Tener fe no es lo mismo que ser una persona positiva. Porque muchas veces en medio de creer que tenemos fe, lo único que estamos realmente haciendo es tratando de decir cosas para ser bien positivos y convencernos a nosotros mismos de algo para que no nos suceda. Y no es lo mismo y es necesario entender la fe siendo diferente al positivismo, porque es algo que se oye mucho el día de hoy. No, 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 tú dilo, tú decláralo, tú repítelo en el espejo cada día. No estoy feo, no estoy feo. Pues aunque lo declares, mijo, a veces pues así toca, ¿no? Entonces nosotros debemos saber qué es la diferencia, por qué a veces estamos más inclinados hacia positivismo en vez de la fe. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de dónde emana, es decir, de dónde proviene, de dónde sale la fe y de dónde sale el ser positivos. Ser positivo no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Está bien que usted sea positivo. De hecho, cae gorda la gente negativa, ¿sí o no? Cae gorda la gente que habla, ¿cómo estás? No, pues ahí la llevo, porque, o sea, siempre buscando cosas negativas, nunca poniendo su mirada en las cosas buenas, siempre viendo lo malo. Claro que es bueno ser positivo y trae buenas cosas a mi corazón, a mi mente, me convenzo de ciertas cosas, pero tenemos que saber que eso en sí no es la fe. Porque la fe proviene de algo mucho más profundo que simplemente una actitud. Porque el ser positivo es una actitud, pero la fe viene de algo más profundo y esa fe viene de la palabra de Dios. Es decir, la fe viene de poder escuchar a Dios y creer lo que Dios dice. Pero el positivismo simplemente es convencerme por tener una actitud correcta o una actitud positiva. Entonces, no es fe repetirte una y otra vez, voy a ser rico, voy a ser rico. Oh, no, yo soy rico, wow. No es fe esto. Entonces, dile al que está a tu lado, eso no es fe. Dile al que está a tu lado, qué bueno que seas positivo, pero eso no es fe. Y debemos saber la diferencia, porque la fe no está basada en una actitud positiva, va más allá. Escúchame, la fe está basada en mi confianza en Dios. Digan mi confianza en Dios. La fe está basada en nuestra confianza en Dios. Él es el que inicia la fe. Si no es en Cristo, entonces no es fe, solo es ser positivo, porque la fe inicia en Cristo. Por eso tú puedes decir, no hombre, aquella persona no tiene a Cristo, pero tiene mucha fe. No, tiene positivismo, pero no tiene fe, porque la fe la inicia Jesucristo. Digan conmigo, la inicia Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Luego dice el autor y consumador de la fe. En otra versión dice el que inicia y el que perfecciona la fe. Entonces, ¿quién inicia la fe? El autor, ¿quién es?
Entonces la fe proviene más allá de una actitud correcta, proviene de Jesús. Y si estamos hablando de tener la columna de fe de la reconstrucción, debemos entender lo que es la fe realmente. Lo que quiero explicar lo voy a hacer a través de 5 personas que me van a ayudar aquí al frente para que usted pueda entender el camino de cómo viene la fe a nuestra vida. Así que de este lado, deja hacer esto un poquito más para atrás. Ajá, el primero de yo oro va a estar allá y de ahí para acá. Entonces, la fe empieza, escuche, y lo va a repetir conmigo, la fe empieza por conocer la voluntad de Dios. La fe empieza por conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Nomás él. Ustedes bájenla y él lo va a subir. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Diga conmigo orando. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? La fe empieza cuando yo oro, cuando yo voy a Dios y le pregunto las cosas. Ahí inicia la fe. Cuando yo voy a Dios y le pregunto que me muestre su voluntad. Digan conmigo, la voluntad de Dios está por encima de la mía. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a Dios y le decimos, Señor, revélame. Señor, yo oro que yo quiero hacer este viaje, yo quiero emprender este negocio, yo quiero esta relación. No sé, como empezar a preguntar a Dios que nos revele su voluntad respecto a las cosas. No podemos, la fe no es andar diciendo cosas positivas sin haber orado. Porque la fe viene por la palabra de Dios. ¿Y dónde me va a dar la palabra de Dios? En oración. Diga conmigo, en oración. El ser positivo no toma en cuenta la voluntad de Dios. Solamente es, pues sí, es que me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No, no me va a dejar, no me va a engañar, no me va a engañar. El ser positivo no toma en cuenta la voluntad de Dios, porque el ser positivo empieza con una declaración, pero la fe empieza con la oración. La fe empieza por ahí. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es mejor, orar o ser positivo? Eso decimos. Dile que está a tu lado, no te hagas. No podemos cambiar el ser positivos. No podemos cambiar, la oración por ser positivos. Tenemos nosotros que orar las cosas y si no las estamos orando y solo estamos diciendo, no, me va a ir bien, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Está enfermo alguien grave. La otra vez estaba alguien diciendo, oren por mi abuelita, tiene 101 años y alguien le contestó, no te preocupes, no le va a pasar nada. Yo dije, ¿tú sabes eso? ¿Te consta? ¿Te consta que no es su tiempo para irse? Pues no, hay que saber la voluntad de Dios antes de estar diciendo, antes de estar declarando, antes de estar mencionando las cosas positivas, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante. Si no oramos, suponemos que solo estamos hablando cosas positivas. Entonces, en oración, Dios responde. Mira lo que dice Marcos 11, ya puedes bajar los brazos para que no te canses, aunque las tienes fuertecitas, ¿verdad? Si aguantas. Pero dice, casi como los de Marco, pero son más buenones los de él. Marcos 11, 23 dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Y luego fíjense cómo dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. ¿Cuántos dicen amén? Y qué chido, pero sabes, a veces tomamos un solo texto, lo sacamos de contexto y sacamos un pretexto para creer lo que nosotros queremos creer. Sacamos un texto fuera de contexto para hacernos un pretexto.
Es decir, decimos, no, la Biblia dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si lo creen, la han recibido, será suya. Señor, yo creo que sí pueden aparecer $1,000,000 en mi cuenta. Sí lo creo. Y yo oro que eso pase. Pero se nos olvida que hay otros textos en la Biblia para complementar y en darnos una enseñanza más completa a lo que Dios quiere, porque luego dice en Primera de Juan 5:14, aquí está la otra parte, que a lo mejor decimos, bueno, ya cambia la cosa. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todos digan, ¿conforme a qué? Conforme a su voluntad. ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios? Orando. Así que dile al que está a tu lado, ponte a orar. Dile al que está a tu lado, escucha la voluntad de Dios. Esa parte es importante. La Biblia dice en Santiago 4, digamos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Y si no quiere? ¿Y si no quiere? Pero hay que preguntar. Entonces la fe inicia primeramente orando. Entonces ahí, cuando yo oro, adivine qué pasa. Dios me lo dice. Dios me contesta. Dios me habla cuál es su voluntad. Dile al que está a tu lado, ¿tú conoces la voluntad de Dios? A ver, contéstele, ¿sí o no? Dios nos habla, buscamos su voluntad en oración, luego Dios nos va a hablar, nos va a decir y nos habla a través de varias maneras. Nos puede hablar a través de la Biblia, cuando la leemos, ahí me habló su voluntad, ya entendí. Esto es lo que Dios quería decir. Yo les he contado cuando estábamos viviendo en otra ciudad y ya estamos leyendo la Biblia y a través de un versículo Dios habló en Deuteronomio y decía que cada uno debe acampar bajo la bandera de su padre. Y en ese momento cuando lo leí, yo supe que Dios dijo, tienen que regresar a la tierra de tu padre, venir a Manzanillo. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Dios me lo dijo, Dios nos habló y ahí nos reveló su voluntad. Digan conmigo, su voluntad. Ahí Dios lo reveló. También Dios nos puede hablar a través de una persona. Ya los puedes bajar también, si quieres, para que no te canses. A través de una persona. Una vez yo estaba en una reunión, en una iglesia, y estaba sentada en el pasillo. Y en ese momento llegó sobre mí un sentir y empecé a decir, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para servirte? Habiendo miles y millones de personas, ¿por qué yo? Y en ese mismo segundo iba un señor caminando por el pasillo, se volteó, se agachó en mi silla y me dijo, Dios te dice porque yo quiero. A través de una persona, Dios nos habla. Dios nos revela su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea. Dios nos habla a través de una voz interna. Esa vocecita adentro de nosotros que nos está poniendo un sentir, ya lo hablamos hace varias semanas acerca de escuchar la voz de Dios, pero Dios nos habla a nuestro corazón y entonces entendemos su voluntad. Hace un año casi que nos enfermamos nosotros de COVID, pues obviamente queda después un cierto temorcito, queda como un sentir y si me vuelvo a enfermar y si me vuelvo a enfermar y venían pensamientos de decir, ya me duele otra, ya te di otra vez, ya te di otra vez y todo el tiempo estaba batallando cualquier cosa, sentía, ya me va a dar otra vez y ya me va a dar otra vez y ya me siento mal otra vez y un día orando, una voz en mi corazón solo me dijo estas palabras: la batalla ya fue ganada. Eso me lo dijo. Para mí fue algo tan clave, lo anoté en una hoja y hasta la fecha lo tengo en el mueble donde yo me arreglo todas las mañanas. Todos los días lo veo. A mí Dios me dijo, esto no aplica para cualquier. A mí me lo dijo para mí. Dios te tiene que hablar a ti lo tuyo. Dios te tiene que hablar a ti. Dile que está a tu lado que Dios te habla a ti. Dios tiene que hablar su voluntad porque no es la misma para uno que para otro. Así que tenemos que estar atentos a qué, a lo que Dios nos está diciendo. Porque es a través de que Él nos habla donde la fe cobra vida. Cuando Él nos habla, entonces yo tomé esas palabras y dije, las creo.
las creo. Ya gané la batalla en junio del año pasado, ya fue ganada. Y entonces yo ahí recibí esa palabra. Oramos, entonces Dios nos revela, nos contesta su voluntad. Y cuando viene esa palabra de Dios a nuestra vida, entonces la fe empieza a obrar. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por él. Si se la saben, dígale que está a su lado. Muy bien. Así que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? ¿El oír Maluma o oír qué? La fe es por oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que me habló cuando yo oré. Me lo habló a través de la Biblia, me lo habló a través de una persona, me lo habló a mi corazón, pero la fe viene por el oír la palabra que Dios me está hablando. Entonces, ya de ahí, ¿qué sucede después? Ahora, yo lo creo. ¿Qué es lo que creo? Lo que Dios me dijo cuando yo oré, Dios me dijo, y entonces, ¿qué decido yo? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Se ven cómo la fe tiene un origen? Y está en Jesús. La fe no está en solo un pensar positivo. La fe se origina en Dios y me lleva a creerle a Él. La fe nace en mi corazón por la palabra que Dios me dijo. Abraham tenía 100, ¿cuántos años tenía cuando tuvo su hijo? Como 100 años. ¿Cuántos de aquí tienen 100 años? Levanta la mano el que tiene 100 años. ¿Cuántos parecen de 100 años? ¿Cuántos están amargados como decían? Bueno, Abraham tenía 100 años y Dios le había dicho, tendrás hijo. Y él así, ay, ¿cómo? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y él qué hizo? Lo creyó y por eso él se llama el padre de la fe. El padre de la fe. Romanos 4, versículo 18 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, ¿Dios qué? ¿Dios qué? A ver, esos de atrás, ¿Dios qué? Le había dicho. Dios le había dicho y él lo creyó. Dios le dijo, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó. A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy ancianito para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero Abraham siempre creyó la promesa de Dios. ¿Qué es lo que creyó? La promesa. ¿Y qué era la promesa? Lo que Dios le dijo. Él decidió creer la promesa. Dice así, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla en tu vida lo que Él ha prometido? ¿Dios te ha prometido algo? ¿Dios te ha prometido algo? ¿Dios te lo dijo? ¿Adivina qué? Créelo, créelo, créelo. Dile que está a tu lado. Tú sigue creyendo. Dile, no dejes de creer. Dile, si Dios te dijo, Él lo hará. Si Dios te dijo, Él lo hará. Cuando Dios te dice algo, la fe lo capta y lo cree. La fe lo capta y lo cree. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Si Dios no te lo ha dicho, es positivismo. Porque Dios no te lo dijo. Simplemente, pues tú estás diciendo, no, sí, va a pasar esto, no va a pasar esto. Sí, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Quién lo tiene que haber dicho para que sea fe? La fe viene por oír ¿qué? Dios lo tiene que haber dicho para que sea fe. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí estamos entendiendo el concepto? Entonces, es importante creer. Ay, perdóname, puedes bajar los versos. Es importante que al recibir la palabra que Dios nos habló, nosotros lo creamos y nos alineemos a esa palabra, a esa promesa de Dios. Porque luego, sí, lo creo, pero no hago nada para alinearme a esa voluntad de Dios que Él me dijo. Es decir, Dios me dijo, te llevaré a las naciones. ¡Woo!
Y te voy a usar en países para llevar mi unción y mi palabra. Y tú entonces escuchaste que Dios lo habló. Cuando tú estabas orando, Dios te lo dijo. Dios te dice, yo te llevaré a las naciones. Y tú lo creíste, pero no sacaste tu pasaporte. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado, así como. O sea, Dios te dice, Dios, tú estás orando, Señor, usa mi vida. Y Dios te dice, yo te voy a usar tu matrimonio para restaurar a otros. Te voy a levantar y voy a usarte para que muchos sean alcanzados, muchos matrimonios. Y tú lo crees, pero no te aplicas en tu matrimonio. Y el que está a tu lado, así como. No te pones a estudiar respecto al matrimonio, algún mensaje, principios de matrimonio. No tienes edificado tu matrimonio. Debes alinearte a lo que Dios te dijo. Alíneate, dile que está a tu lado, alíneate. ¿Por qué no le das un zap y dile alíneate? Dios te dice, tú estás orando, Señor, sácame de deudas, bendíceme, me hace falta. Y Dios te dice, te bendeciré, te bendeciré. Amén, Señor, sí lo creo, pero no empiezo a administrarme mejor. Dile que está a tu lado, te hablan. Dios dice, yo te quiero bendecir, pero no me aplico en aprender a administrarme. No me aplico en pagar mis deudas. Y menos me aplico en dejar de sacar deudas. Y el que está a tu lado te habla. Entonces nos debemos alinear. Cuando yo lo creo tanto así que tomo los pasos. Y entonces yo lo creo porque Dios lo dijo, pero yo me alineo a ello. Caminamos en lo que Dios nos dice. Luego, después de que lo creo, empiezo a ¿qué? Empiezo a declararlo. ¿Te fijas cómo el positivismo se va directo para acá? El positivismo se va directo a voy a declarar y lo voy a decir, estás guapo, estás guapo, estás guapo, estás guapo. No se va a morir, no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Se va directo a la declaración. Pero ahí no inicia la fe. ¿Dónde inicia la fe? Desde que oramos. Dios nos habla. Yo lo creo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a declarar? ¿Qué es lo que voy a declarar? Lo que Dios me dijo. Si Dios no me dijo nada, ¿qué estoy declarando? Cosas positivas, que está bien, pues échale ganas, pero no es fe. No le llame fe. Porque la fe inicia en Jesús. Entonces, la declaración. Ahora, yo sé que ya empiezan, ay no, que el declarar es malo, que el declarar es bueno, que el declarar no está en la Biblia, que el declarar, ay bueno, es un pleitazo en el internet. No se ponga a buscarlo porque ahí es bien enfadoso eso. Puedes bajarlo. Aunque también tienes bracitos buenos. Escuche. Yo sé que hay un pleito entre, no, que andan decretando y que andan declarando y que andan. Bueno, vamos a cambiarlo por hablarlo, ¿ok? Vamos a decir, yo lo hablo. Yo hablo lo que Dios me dijo. Lo empiezo a decir. ¿Por qué lo puedo empezar a decir? Porque Dios me lo dijo. ¿Cuándo es que no puedo hablarlo? Pues cuando Dios no me lo ha dicho. Por eso yo le decía a esa persona, cuando decía, no le va a pasar nada a tu abuelita, yo le dije, ¿te consta? O sea, ¿Dios ya te dijo que su abuelita va a estar bien? No, pues no, yo nomás le digo para que se anime. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros necesitamos regresar al principio de entender que yo voy a declarar lo que Dios me dijo. Y si Dios me lo dijo, yo lo creo y por eso lo puedo hablar. Si Dios me lo dijo, lo puedo hablar. Pero si no, es que no hay que declarar. No, eso no se hace, no se decreta, no se habla. Entonces no le estoy creyendo a Dios. Porque si lo creo, yo lo hablo. Claro, si no lo creo, no, es que como no estoy segura, entonces mejor no lo digo. Porque no estoy segura. Pero si Dios me lo dijo, yo puedo saber que sí es cierto. ¿Me están siguiendo o los ando haciendo bolas? Espero que me van entendiendo. Porque el declarar se ha vuelto muchas veces un amuleto. Se ha vuelto una costumbre. Cuando soplan al pastel y le dice, haz un deseo.
Pero luego dice, pero no me lo vayas a decir porque se va a cebar. O sea, si lo digo se me va a cebar. O sea, hemos llevado esto de la declaración a otro nivel, la verdad. O luego que quién sabe que los dos dijimos al mismo tiempo, entonces, ¿qué? Tocar madera, porque lo dijimos y o sea, tenemos un montón de conceptos de esto de la declaración. Alguien nos dice algo, no, es que a lo mejor es cáncer. Ay, no, se te haga chicharrón la boca. Y que la persona, o sea, que lo que vamos a decir, no, hombre, ahí va a pasar, te vas a caer y se cayó, ya ves, te dije, pues fue chiripa. O sea, pues ya lo veías venir, o sea, pues era como normal, era obvio que se iba a caer, o sea, como que llevamos nuestro declarar a otro nivel, como preocupándonos mucho que lo que vamos a decir realmente, sin que Dios me lo haya dicho, sin haberlo creído, simplemente porque lo dije, ya, va a pasar. Eso es positivismo o negativismo, como le quieras decir. Porque lo dije ya, significa que va a pasar. No. Hay que irnos como más profundo y entender la palabra, porque si la voluntad de Dios me fue revelada, eso es lo que va a pasar. Diga yo lo que diga. Te lo pongo de esta manera. Cuando Satanás viene con Dios y le dice, préstame a Job para darle una buena. ¿Sí? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Que le mata a los hijos, que se le roban su ganado, que se le cae la casa, todo le va mal, le salen llagas en el cuerpo. Entonces Dios dice, sí, te lo presto, para que le des una arrastradita a ver si permanece fiel. ¿Alguien se siente como Job el día de hoy? Vamos a dar una arrastradita para ver si se siente, si eso pasa. Entonces, Dios declaró, Dios dijo, sí puedes hacerle algo a Job. Imagínate que Job empieza a declarar, no me pasa nada, no tengo ninguna llaga, no se me murieron mis hijos, no. Voy a declarar puras cosas positivas. ¿Qué va a ganar? Levántalo. ¿La declaración de Job o lo que Dios dijo? Entonces, ¿qué tiene más poder? Lo que Dios dijo. No lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo debe provenir de lo que Dios me dijo. Entonces podemos, Job ahí decir, no, y no le pasó nada. Y viene el que le dice, tu casa se cayó y aplastó a tus hijos. No es cierto, anulo, cancelo en el nombre de Jesús, eso no va a pasar. Pero pues sí pasó, porque Dios lo había dicho según su voluntad. Igual, vamos a ver con Pedro. Lucas 22, versículo 31 dice, Pedro, Simón, le digo, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Si fuéramos nosotros y Dios hubiera dicho, Satanás te pidió para zarandearte, y hubiéramos dicho, seguro le dijiste que no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Señor, anulo esa palabra que tú has hablado a mi vida. ¿Cómo me vas a dar a Satanás para que me dé una sacudida? No, cancelo, machaco, le echo aceite bendito en el nombre de Jesús. Eso no va a pasar. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que no me va a zarandear el diablo. ¿Qué tiene más poder? ¿Lo que Dios ya dijo? Porque luego le dice, no le dice, no te va a zarandear. Le dice, pero Simón, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Ay, gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, o sea que ya me está diciendo que va a hacer algo mal. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Te va a pasar esta zarandeada. ¿Para qué? Para que tú fortalezcas a tus hermanos después. Y entonces, imagínate este escenario. Pedro está anulando, cancelando, pero ¿qué tuvo más poder? Lo que Dios dijo. Dile que está a tu lado, lo que Dios dijo. Eso es lo que tenía más poder. Y me voy ahora al ejemplo cuando estamos enfermos y alguien nos dice, ¿cómo estás? Y tú sabes que tienes una enfermedad, no sé, vamos a ponerle un nombre, vamos a tener un tumor. Y tienes un tumor y tú dices, no, es que no lo puedo decir porque si lo digo, pues si me digo, ¿qué? Ya te salió.
O sea, como que si le digo, si lo declaro, entonces voy a tener el tumor. No, ya lo tienes. ¿Sí me explico? Pero entonces decimos, no, no, no hay que decirlo. Entonces contestamos, bien, en el nombre de Jesús estoy bien y estoy sano y yo no tengo nada. Y la otra persona, qué bueno, ni enterado. Ni enterado lo que teníamos porque creemos que con esa declaración ya el tumor ya no lo voy a tener. Pero escúchame, fe no es negar la realidad. Fe no es negar la realidad. Fe es creer en Dios a pesar de mi realidad. Te lo vuelvo a decir, fe no es negar mi realidad. Fe es creer en Dios a pesar de mi realidad. Entonces no es de que ando diciendo, no, 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 no tengo nada, no tengo nada, no tengo enfermedad, no tengo ese cáncer, no me siento mal. Yo puedo decir, tengo esto, me pasa esto, me siento así. Claro que lo puedo decir, pero la fe va a decir, a pesar de eso, Jesús es mi sanador. A pesar de eso, Jesús llevó toda enfermedad en sus llagas y sé que Cristo tiene un propósito a través de esto y sé que Él me levantará. Ahí es donde empezamos a creer lo que Dios nos habla. Por eso es importante saber lo que Dios nos habla. Entonces no es negar nuestra realidad, porque solo sabiendo, y escucha esto, si tienes algo y lo dices y después Dios te sana, solo sabiendo la realidad se convierte en un testimonio. Pero si tú estás ahí, no, no tengo nada, no tengo nada, y la gente, bueno, y luego después, ay, oye, ¿qué crees? Tenía esto. Pues no, que no tenía nada, entonces ahora es mentiroso. Pues no, que no tenías nada, pues tú me dijiste que estabas bien. No, es que sí tenía, pero es que pues pensaba así al decirlo. No, no, no. Al negar mi realidad, estoy robando el testimonio de lo que Dios podría hacer. Entonces tengo que regresar a entender yo que si estoy enfermo, sí puedo decir cómo me siento, pero siempre la fe va a venir acompañado de yo buscar a Dios, esa palabra de donde yo me voy a agarrar para creer que Dios en medio de mi dificultad tiene un plan mejor para mí, como cuando murió Lázaro y dijo, esta muerte es para gloria de Dios. Esta muerte es para gloria de Dios. Entonces yo debo tomar no la positividad declarando las cosas sin conocer la voluntad de Dios para mi vida. Entonces dile que está a tu lado, declara lo que Dios te ha hablado. Dile al otro, declara lo que Dios te ha hablado. Ahí estoy viendo gente que como que se le cayó la lengua o no sé qué era. Dígale que está a su lado. Declara lo que Dios te ha hablado. ¿Ok? Como por ejemplo Abraham. Abraham sin la H, así, Abraham, así se llamaba. Y Dios le dio una promesa diciéndole, voy a ser padre de mucha gente. Y él dijo, pues ni un hijo tengo. No, pero yo te voy a ser padre de muchos. Y entonces él lo creyó. Y adivinen qué hizo, empezó a declararlo. Dios le cambió el nombre a Abraham con H, lo cual significa su nombre. Abraham, así sin la H, significaba padre enaltecido. Pero cuando Dios le dice, ahora te llamarás Abraham con H, ahí ese significado es padre de multitudes, padre de mucha gente. Y él iba por todos lados declarando, hola, yo soy padre de mucha gente. Hola, yo soy padre de mucha gente. Hola, yo soy padre de mucha gente. Él empezó a declarar lo que Dios le había dicho. Así que podemos hablar lo que Él nos dice. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, estamos hablando de fe, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. A ver otra vez, creí por lo cual hablé. ¿Pero qué hablé? ¿Algo positivo? ¿Qué hablé? Vamos. Lo que Dios dijo, lo que Dios me habló. Creímos en Jesús, por lo cual hablamos de Jesús. Creemos en sanidad, por lo cual hablamos de sanidad. Creemos en su voluntad, por lo cual hablamos su voluntad. Hablamos lo que creemos cuando Dios nos ha hablado. Ahora escucha, fe no está en mis declaraciones positivas, fe está en las declaraciones de Dios.
No en mis declaraciones, en las declaraciones de Dios. Por eso venimos semanas y semanas tratando de llevarte a entender desde que llegas a Cristo la importancia de buscar palabra de Dios a tu vida, porque de ahí va a venir la fe para vencer, de ahí va a venir la fe para conquistar, de ahí va a venir la fe para ganar, de ahí va a venir la fe para recibir las promesas que Dios te ha dado. No solamente en ser una persona positiva. Entonces, fe en mis declaraciones atribuye el poder a mí, pero fe en las declaraciones de Dios atribuye el poder a Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Y por último, yo lo empiezo a hablar, yo lo empiezo a declarar. Yo empiezo a hablar lo que Dios me ha dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Dios lo hace. De aquí a aquí, ¿cuánto tiempo pasará? Diga conmigo, ¿quién sabe? Diga conmigo, no sé. Él sabe. No sabemos desde que oré hasta que lo hizo. No sabemos cuánto va a pasar. Pero seguimos creyendo, confiando, declarando, diciéndolo. Si Él lo dijo, lo hará. Dios lo hace y cumple. No por nuestras declaraciones, lo hace porque Él lo dijo y Él es fiel a su palabra. Dios te ha hablado algo, Él lo cumplirá. Cuando yo lo creo, yo me alineo a eso y yo lo empiezo a hablar. Así sucederá. Les leo este versículo, 2 de Reyes 4. Dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, dale a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Bien poquito. Y son 100 hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. A ver. Dios ya había declarado, Dios ya había dicho el milagro. Dice, porque así ha dicho Jehová, comerá y sobrará. Dios ya lo había dicho. Dios ya lo había dicho y por eso él pudo decir y declarar, hazlo. Porque Dios dijo que iba a multiplicarlo. Y adivinen qué pasó. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. Pero mira cómo termina este versículo. Conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová se multiplicó porque Él lo dijo. Porque Él lo declaró. Entonces yo lo puedo creer. Mi fe está en cuando yo oro. Dios me mostrará su voluntad. Me dirá qué es. Entonces yo lo voy a creer con todo mi corazón y me alineo a ello. Puedo empezar a declarar y hablar lo que Dios me dijo y Dios lo hará. Póngase de pie esta mañana. Es una cadenita, pero es de fe. Es de fe. Y yo quiero recordarte esta mañana, si Dios te dijo algo, lo cumplirá. Y a lo mejor tú estás aquí el día de hoy y dices, es que a mí no me ha dicho nada. Pues trucha, póngase a buscar palabra de Dios para su vida. Póngase a leer la Biblia, póngase en oración a decir, Señor, háblame. Colócate cada vez que vienes en una posición de decir, vengo a que me hables, Señor. Cada tiempo de oración que tú tienes, dile al Señor, háblame. Y Dios hablará a tu vida. Dios hablará a tu vida. Dile que está a tu lado, Dios te quiere hablar. Dile al del otro lado, Dios te quiere hablar. Dile, pon atención. Pon atención. Dios te quiere dar una promesa. Dios te quiere dar una palabra. Dios te quiere hablar del futuro. Dios te quiere hablar de tu dificultad y decirte cuál es la salida, dónde es la salida o cómo permanecer en fe y fuerte en medio de tu dificultad. Pero eso lo obtendrás de Dios. Escucha su voz, búscalo. Él está queriendo hablar a tu vida. Él quiere. Ora, búscalo, búscalo y Él te hablará. Él te hablará y cuando Él empieza a hablarte, tú vas a decir, es que sentí como que Dios me dijo esto. Otra persona a lo mejor te lo dice. Si alguien viene y te da una palabra, anótalo, créelo.
se ve lejano, se ve imposible, no se ve para cuándo, pero Dios dice, si yo lo dije, yo lo haré. Dice la Biblia en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros somos una bola de mentirosos, pero dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y luego fíjate cómo dice, Él dijo y no lo hará. Él dijo y no lo hará. Él dijo y no lo hará. Y luego al final, habló y no lo ejecutará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios dijo, créelo. Busca creer cada promesa. No importa lo que tus ojos ven, no importa cuánto tiempo pase de ahí a aquí, tú sigue creyendo, tú sigue declarando que lo que Dios te habló, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Alíñate a aquello que Él ha hablado. Si Él ha dicho algo de tu matrimonio, ponte a leer libros de matrimonio, busca matrimonios ejemplares, aprende a dar consejería, aprende a tener en paz tu matrimonio, alíñate. Si Dios te ha dicho te bendeciré y serás bendición, pues entonces empieza a aprender a administrarte, salte de deudas, cancela esas cosas que tú estás dejando salir de tu cuenta, comprando cosas en abonos, comprando cosas innecesarias porque tienes un impulso de comprar y comprar. Dígale a su esposa, mi hija te habla. ¿Sí me explico? Alíñate. Si Dios te ha hablado, alíñate, cree la promesa. Cree la promesa, cree la promesa, cree la promesa. Dios te ha hablado, Él cumplirá. Él cumplirá y tú puedes declararlo. Tú puedes decirle a todo el mundo, que todo el mundo se entere, Gina, me voy a casar, que todo el mundo se entere. ¡Au! ¿Cuántos solteros dicen amén? Recibo esas palabras. Si Dios te ha dicho, te voy a hacer de tu matrimonio un ejemplo. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Yo me alineo a eso. ¿Cuántos saben que Dios ha hablado y Él cumple? Él cumple. Dios nos ha prometido vida eterna a aquellos que rinden su vida a Él. Y si Él lo dijo, Él cumplirá. Y me espera una morada celestial maravillosa, maravillosa. Porque Él lo dijo y Él lo hará. Yo me alineo. ¿Cómo me alineo? Poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Cómo me alineo para llegar a esa morada eterna celestial? Entrego mi vida a Jesucristo y vivo para Él. Entonces yo lo empiezo a decir, yo me voy a ir al cielo. Yo le pregunto a cristianos a veces, ¿cuántos de aquí creen que se van a ir al cielo? Y gente de 10 años es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Dios lo dijo, ¿te alineaste? ¿Te alineaste? ¿Lo crees? Y te estás alineando a lo que Dios dijo, que el reino de los cielos es para las personas que lo ponen a Él en primer lugar. Entonces tú puedes decir, sí me voy a ir al cielo, sí me voy a ir. Y adivina qué, allá nos vemos. Allá nos vemos. Dios dijo, Dios cumplirá. Así que el día de hoy solo cierra tus ojos. Y yo quiero que el día de hoy, si Dios te ha dado una promesa, tú la traigas a memoria. Tú la traigas a memoria. Tú la traigas a memoria. Si se te ha olvidado, dile, Espíritu Santo, recuérdame las promesas que tú me has dado. Hazme verlas en mi mente. ¿Cuál es la visión de la promesa? Y si tú eres una persona que sientes que Dios no te ha hablado, a partir de hoy tú dile, Señor, buscaré tu palabra. Buscaré que me hables. Me comprometo a estar en oración en tu palabra para que me reveles tus promesas, para que me hables. Hoy dispongo mi corazón para que me hables. En el nombre de Jesús. Ahora esa promesa que Dios te ha dado, toma la decisión ahorita. ¿La voy a creer o no lo voy a creer? A pesar de lo que mis ojos han visto, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo creo o no lo creo? No voy a ser positivo. No, voy a creer lo que Dios me dijo. Voy a creer lo que Dios me dijo.
¿Qué te ha dicho? Y dile esta mañana: yo decido creerte. Una vez más tomo mi promesa y te creo a ti, Señor, que lo que has dicho lo cumplirás. Lo que has dicho lo cumplirás. Lo que has dicho lo cumplirás. Ahora, lo más importante es desde dónde iniciamos. De la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La Biblia dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a lo mejor a mí no me está gustando, pero yo debo entender que su voluntad es mejor para mí. Alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate a la voluntad de Dios. Quizás vas a tener que tomar decisiones, hacer cambios para alinearte. Dile conmigo esta mañana: Dios, yo me alineo a tu voluntad. Yo me alineo a lo que tú deseas para mi vida. Someto mi voluntad a la tuya. Lo que tú quieras hacer, yo me someto a ello. Háblame, Señor. Te quiero creer que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo podría imaginar.